De Radio La Amén, amén. Predicadora, por estar una vez más saliendo por medio de Facebook y por medio de las Radio. ondas radiales de Radio La Predicadora. Gracias le damos al Señor, hermanos, por este día. Saludamos a todos los hermanos de nuestra congregación, a nuestra hermana Rosemary, que tuvo que viajar a su país por cuestiones familiares, allá en Bolivia. La saludamos. A nuestro hermano Marcos Calle, que está por allá también, a todos los hermanos de Misiones, a nuestra hermana Ana, su esposo de Mar del Plata, y bueno, a todos los hermanos, amados hermanos, amén. Gracias le damos al Señor porque nos permite una vez más estar en este lugar, compartiendo la palabra del Evangelio de su gracia. Amén. Es tan importante que los hermanos escudriñen las escrituras, pero no solamente que escudriñen las escrituras, sino que oren al Padre de nuestro Señor Jesucristo, como Pablo oró por nosotros, para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, para que nosotros podamos ver claramente las cosas espirituales. Le damos gracias al Señor porque hay hermanos que separan el trigo para poder alimentar al pueblo, pero es importante poder recibir la iluminación de la palabra, hermanos. Escuchamos muchos programas en la radio, hermanos sinceros que aman a Dios, pero que desconocen la palabra de su gracia. Los invitamos, no sé si está bien la palabra decir los exhortamos, pero los animamos a que escudriñen la palabra y que oren a Dios, hermano. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que Él nos hará entender todas las cosas. Pero Él, ¿cómo nos hace entender las cosas? Cuando nosotros escudriñamos su palabra y nos alimentamos de ella, esa palabra llega a ser alimento a nuestra vida. Y esa palabra es la que nosotros tenemos que compartir con los hermanos, porque hay una gran responsabilidad al compartir la palabra. Porque tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Tenemos que darle a la iglesia de Dios. Por eso la iglesia es del Señor. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y dice que ahí en el libro de Primera de Corintios, Pablo exhorta a los hermanos de Corintio porque dice que ellos tenían en medio de ellos a alguien que tenía la mujer de su padre y ellos estaban como si nada hubiera pasado. Y esto tiene significado espiritual para nosotros. Ya varias veces lo hemos compartido, pero es necesario hacerlo para que los hermanos puedan despertar. Uno toma señorío sobre la mujer de otro o tiene la mujer de su padre cuando hay hombres o mujeres que dirigen la iglesia de Dios conforme a su pensamiento. Amén. Cuando Dios dejó instrucciones específicas para su iglesia en este tiempo y aquel que dice que es siervo de Dios, sierva de Dios, lo único que tiene que hacer es decirle a la amada del Señor cuáles son las instrucciones que Él dejó para ella en este tiempo. Ese es el trabajo de los siervos y de las siervas de Dios, como hoy se denominan. Amén. Hay una responsabilidad, hermano amado. Usted que tiene un programa radial, usted piense que usted está impartiendo algo a los que le oyen. Y eso que usted imparte tiene que ser la palabra de Dios. Si va a tratar un tema, usted tiene que empaparse de ese tema. Tiene que buscar lo que usted está leyendo, tiene que tener respaldo en el contexto de lo que la palabra de Dios quiere decir en ese pasaje. No puede tomar un pasaje y dar una enseñanza. Esto lo digo a raíz de algo que estuve escuchando en la radio y que parece muy lindo lo que se habla, pero si no tiene respaldo bíblico para este tiempo, hermanos, entonces es muy dulce al oído, pero no es la voluntad de Dios que se hable de esa manera. Así que, hermanos amados, aquellos que hacen programas de radio, aquellos que están frente de las congregaciones, hermanos, los animamos a que usted escudriñe la palabra, a que usted ore al Señor, que Él abra los ojos del entendimiento para que usted pueda entender su palabra y que cuando usted hable, hermano, hable la palabra de Dios, no solamente que llegue a tocar las emociones de las personas, sino que la persona puede ser transformada por medio de la palabra. Amén, amados hermanos, eso quería agradecer, quería compartir
vio, es como decía alguien, ¿no? Me constriñen esas cosas, ¿vio? Entonces, bueno, porque es algo muy delicado, hermano, poder compartir la palabra del Señor correctamente. Amén. Ahí Pablo nos exhorta a la iglesia en Filipenses, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Amén. Ahí hay una enseñanza muy hermosa para aquellos que predican la palabra del Señor. Amén. 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 Bueno, nosotros nos congregamos en la calle José Hernández 384 entre Almeida y Cetino. Amén. Los días miércoles y sábado a las 18 horas. Los domingos a las 10 de la mañana. Estamos reunidos acá en José Hernández 384. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahí hay muchas enseñanzas, no solamente nuestras, sino de los hermanos que comparten también. Nuestro hermano Juan, nuestro hermano Nicolás, con sus amadas esposas. Y bueno, hay enseñanza de hermanos que nos han visitado. Bueno, usted puede entrar ahí, puede suscribirse gratuitamente. Siempre estamos invitando a los hermanos a suscribirse para que este Evangelio de la Gracia pueda ser expandido por todo el mundo. Sabemos que no somos los únicos que lo predican, pero somos uno de los que predicamos el Evangelio de la Gracia y tratamos de predicarlo correctamente, amén, porque no solamente es suficiente con conocer el Evangelio de la Gracia, sino uno tiene que empaparse de eso, tiene que escudriñar. No solamente es la salvación por la fe, hay mucha instrucción, toda la instrucción está en el Evangelio de la Gracia, sí, sencillo, ¿vio? No hay otro evangelio, dijo el apóstol Pablo, y el apóstol Pedro dice, algunos inconstantes e indoctos tuercen las palabras del apóstol Pablo, dice, para su propia perdición, y llevan tras de sí a otros también. Entonces, amados hermanos, estamos, por lo menos yo, hoy estoy, ¿vio? Porque me pone mal escuchar que se predique mal el Evangelio de la Gracia. Bueno, hermanos amados, le dejo a mi esposo. Amén, hermana, amén, gloria a Dios. Sobre todo, cuando uno predica el Evangelio tiene que decir la verdad. Amén. Y usted sabe que la verdad está en la palabra de Dios. Amén. No, porque yo tengo mi verdad, usted tiene su verdad, pero la verdad está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, amén. Por eso mi esposa dice que lo que hablamos tiene que tener respaldo bíblico. Respaldo bíblico. Bueno, pero los que predican la mentira también tienen respaldo bíblico. No, por eso Dios nos dio el Espíritu Santo. Claro, porque toman un versículo que no corresponde para este tiempo y lo aplican a la iglesia, ¿no? Claro. Y toman otros versículos que respaldan ese versículo para respaldar lo que están hablando. Pero hay que ver qué fue dicho para nosotros, qué fue lo que el Señor Jesucristo hizo para nosotros en la cruz del Calvario. Amén. ¿Por qué somos justos nosotros? Porque Él nos justificó gratuitamente. Nosotros no somos justos porque hacemos obra de justicia, sino porque Él nos justificó gratuitamente, hermanos amados. Es por la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vio? Podemos decir algo del Antiguo Testamento y aplicarlo a la iglesia, pero tiene que tener respaldo en las 14 epístolas del apóstol Pablo. ¿Amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, doy gracias al Señor, hermano. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con la palabra del Señor de esta mañana. Amén. Señor, te agradecemos esta nueva oportunidad que tú nos das para poder trazar tu palabra. Amén, Guíanos, Señor. Gracias, Señor. Para que hablemos la verdad, Sí, Señor. Padre de la gloria. Señor, bendice a todos nuestros hermanos Abre que nos los escuchan, ojos del entendimiento a de las aquellos hermanas, que a oyen, los Señor, niños, tu a los palabra. jóvenes. De aquellos Señor, sinceros bendice, que te aman, Señor, Señor. aquellos y que lo verdaderamente anhelan, Señor desean, amado. anhelan, Señor, entender tu palabra, Sí, que ellos Padre puedan Santo. alcanzarlo, igual que nosotros, Señor. Amén, Señor. Bendice, Señor, a todos los hermanos o a todas las personas que están en los hospitales, Sí, que Padre de están la en las gloria, en el cárceles, nombre poderoso de aquellos tu que Hijo no amado tienen, Jesucristo, Señor, Señor. que sufren, aquellos que están padeciendo diferentes luchas y pruebas, dale la victoria, Señor. Amén, Señor En el amado. nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, hermano, ¿me tenés un vasito de agua Sí. más? Estamos hablando sobre las diferentes recompensas de las diferentes filas. Nosotros creemos
que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Es decir, la esposa, los vencedores no van a pasar por la gran tribulación, sino que tenemos apoyo bíblico para hacer eso, para decir una cosa así, ¿no? Y creemos que la revelación de este misterio Dios se lo dio al apóstol Pablo. No se lo dio a Juan, no se lo dio a Pedro, no se lo dio a Mateo, no se lo dio a ninguno de ellos, solamente al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo nos enseña que los vencedores no van a pasar por la gran tribulación. Ahí Apocalipsis capítulo 3, en la iglesia de Filadelfia, el Señor le dice que Él le librará de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Él le librará. Bueno, pero no hablemos sobre eso. Hablemos sobre las diferentes recompensas que hay en las diferentes filas. Nosotros creemos que va a haber 4 filas en el arrebatamiento. Y eso se puede comprobar bíblicamente. Por eso hoy vamos a ir directamente a la recompensa. Y hoy vamos a hablar sobre la primera fila y la recompensa que esa fila recibe. La primera fila me hace pensar a mí que es como Judá, ¿vio? Judá recibió la mayor recompensa. De entre todas las tribus, la que mayor recibió recompensa fue Judá, ¿no? Y bueno, y Judá significa alabanza. Y bueno, y acá la primera fila recibe la mayor recompensa, ¿no? Y por eso alabará y alabamos al Señor como las otras filas no lo pueden hacer, ¿no? Aquellos que pertenecemos a la primera fila, la alabanza viene a raíz, ¿no? De lo que hemos heredado, ¿no? De lo que hemos visto, ¿no? Y lo que hemos oído. Y la verdad que cuando nosotros vemos la heredad que Dios nos, y de dónde Dios nos sacó a nosotros, y nosotros alabamos y glorificamos al Señor. Esa es la primera fila, pero esa no es una recompensa para allá, para después de nuestra partida, sino que eso es acá. Alabamos y glorificamos al Señor como nadie, ¿no? Porque vio cuando Dios dice en su palabra que Dios busca adoradores que le alaben en espíritu y en verdad. Y que eso es un secreto ahí. Hay cosas escondidas ahí que si nosotros entendiéramos, ¿no? De lo que significa en espíritu y en verdad, entenderíamos que es por medio de la palabra revelada, es por medio de las 14 epístolas del apóstol Pablo, que Cristo resucitado le reveló a Pablo, porque el que le reveló el evangelio a Pablo no fue Jesús hombre, sino Cristo resucitado, declarado Hijo de Dios en la resurrección, como dice en primera de Romano, no, primera no, sino capítulo 1 de Romano, ahí en el versículo 4, fue declarado Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección. Fíjese, alabado sea el Señor. Y este Cristo resucitado, Él le reveló al apóstol Pablo el evangelio que no le reveló a los otros apóstoles, porque ellos son apóstoles del reino. En cambio, el apóstol Pablo es el apóstol de la iglesia. Y bueno, eso es algo básico. Eso es algo básico que nosotros tenemos que entender. Vamos a ir a las diferentes recompensas, hermano. Entonces nosotros tenemos que entender que Esmirna y Filadelfia son una sola fila ellos. Ellos forman una sola fila, la primera fila, que es la fila de los vencedores. Porque ellos son hermanos que tienen victoria, sobre todo. Mientras que están en esta tierra, ellos son hermanos que a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, de la dificultad, ellos siempre están alabando y glorificando al Señor. Siempre esperando la venida del Señor. Ellos se visten de esposa, ¿no? Para encontrarse con el esposo. Entonces, la Esmirna, veo que Esmirna significa sufrimiento, ¿no? Eso significa Esmirna.
Y Filadelfia significa, no me acuerdo ahora más. Filadelfia significa, bueno, ya me voy a acordar. Estos dos son un solo grupo, un solo grupo. Esmirra son aquellos que murieron en Cristo, que hoy están descansando, ¿no? Esperando el sonar de la trompeta. Y Filadelfia son los que viven como vencedores. Ellos murieron como vencedores y nosotros vivimos como vencedores. Y los vencedores de la primera fila nos uniremos, como dice Tesalonicense, capítulo 1, vamos a leer más. Sí. Capítulo 1, capítulo 4, versículo 17. Ellos van a hacer, los que murieron, ellos van a ser levantados primero. Y después nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Como dice ahí la palabra. Primera de Tesalonicenses. Sí, capítulo 4, verso por allá. Sí. El versículo 15. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que habremos vivido, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Claro, ¿vio? Nosotros vamos a, tanto los muertos en Cristo, vencedores, como los que estamos vivos, que también somos vencedores, entonces nosotros vamos a recibir la misma recompensa. Es la misma recompensa. Y ahí está escrito en Apocalipsis capítulo, cuando habla de la iglesia de Esmirna, habla ahí. Apocalipsis capítulo 2. 2, versículo... ¿De Esmirna? Sí. Sí. 8 creo que es. Sí. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la carne para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Claro. ¿Y qué más dice anteriormente? ¿Reciben una corona ellos? Dice... no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Claro, ahí reciben una corona. Y leemos Filadelfia también más. Leemos Filadelfia en el capítulo 3. 7. En el 7. ¿Entero lo leo? No, solamente la recompensa. Dice... por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, 3:10 de Apocalipsis. Por tanto, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Vio, en ninguna de las iglesias, de estas dos iglesias, hay reproche, como las otras iglesias. No, con las otras 5 iglesias hay reproche de parte de Dios. Y hay una herencia inferior. En estas dos iglesias Dios le promete recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Que van a reinar. Las dos van a reinar. Tanto los que murieron como vencedores totales, como los que vivimos y estamos esperando la venida del Señor. Nosotros vamos detrás de una recompensa, de una herencia. Los vencedores de la primera fila, no estamos esperando el reino, no estamos esperando que Jesús venga a establecer su reino sobre la tierra, sino que nosotros estamos esperando al esposo, que venga a llevarnos juntamente con él.
Por lo que dice, volviendo a Tesalonicense más, Sí, por lo que dice a Tesalonicense que leíste vos recién, sí. ¿no? Primera de Tesalonicenses 4, 17. 16, a ver. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí la palabra vendrá, ¿no? La palabra vendrá que leyó mi esposa en el 16 o en el 17 leíste más. 16, 17. Descenderá, la palabra descenderá. Con voz de mando, sí, Sí. el Señor mismo, con voz de mando. Esa palabra es Erchormai. Descenderá. Erchormai significa que venir e ir. Venir e ir. Él viene y se va. Viene, ¿a qué viene? Viene a buscar a su esposa, viene a buscar a los vencedores. Para que nosotros reinemos con él. No es la palabra parousia. La palabra parousia es cuando el Señor venga a establecer su reino de 1000 años sobre la tierra. Él viene y se queda. Se queda aquí para establecer su reinado de 1000 años. Nosotros estamos esperando la boda del Cordero. Nosotros no esperamos el reino. Nosotros vivimos la vida de la iglesia, que es la vida del reino hoy. Hoy la vida del reino es la vida de la iglesia. Está encerrada en las 14 epístolas del apóstol Pablo. ¿Vio? Entonces, tanto la primera fila como la primera fila que está constituida por la iglesia de Esmirna y con la iglesia de Filadelfia, ellos reciben la misma recompensa. Las dos se les promete reinar. Van a recibir corona. Después las otras 5 iglesias, ninguna de ellas recibe corona. Reciben otras recompensas inferiores, pero no corona. Entonces, nosotros tenemos que ver a estas dos iglesias como una, ¿no? Entonces, vamos a ver a Esmirna. Y ahí hay dos promesas a los vencedores, ¿no? De Esmirna. Primeramente, aguarda a ella una corona de vida, en el capítulo 2:10. ¿Sí? ¿Y por qué recibe esta corona? Por su fidelidad, hasta la muerte. Fíjese, léelo de nuevo más. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probado, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Veo que importante es ser fiel, ¿no? ¿Hasta cuándo voy a ser fiel? Hasta la muerte. Ayer venía un joven a la puerta de mi casa, que está la iglesia, y me decía, yo he sufrido mucho, pastor. He sufrido y Dios no me escucha. Dios no hace nada por mí. Yo hago todo por Dios, pero Dios no me escucha, no me socorre. Yo estoy sufriendo, dice el joven, ¿no? Y yo le digo, si vos estarías mirando a Jesús, ¿no? Vos no dirías esas cosas, porque estas son cosas muy... Pero claro, vos hablas desde tu dolor, hablas desde tu falta de conocimiento. Fíjate, Jesús, el Hijo de Dios, Él sufrió y padeció, ¿vio? Y en el momento del sufrimiento nadie lo socorrió. Nadie, absolutamente nadie. El Padre estaba ahí, pero no lo podía socorrer porque tenía que cumplirse toda justicia. No, y Él sufrió, pero Él miraba la recompensa que le esperaba. Y vos tenés que sentirte gozoso por lo que vos estás padeciendo. Pero vos estás padeciendo no por el Evangelio, sino por algunas otras cosas que vos me estás contando. Vos estás padeciendo por seguir a una denominación, por seguir a un hombre, por mirar a la carnalidad de los hombres dentro de las iglesias, y bueno, y tantas cosas. Por la mala enseñanza, ¿no? Por Claro. eso nosotros recalcamos tanto la importancia de escudriñar la palabra, ¿no? De aquellos que enseñan la palabra. Porque una cosa es lo que uno dice. Decía una hermana que a veces comparte algunas cosas, dice... En el mundo dice que las palabras se las lleva el viento. Dice, ningún viento se las lleva, sino que las palabras producen. Y nosotros vemos que es así, ¿no? Que la palabra de Dios produce
vida en los hijos de Dios. Pero cuando uno predica la palabra incorrecta, ¿por qué? ¿Por qué incorrecta? Porque aplicamos palabras que eran para el antiguo pacto, aplicamos a la iglesia del Señor. Llevamos a los hermanos, ponemos sobre los hermanos cargas pesadas, que después producen estos hermanos sufrientes, hermanos sinceros, porque este hermano, estoy segura que era un hermano sincero, por eso sufre, si no, no sufriría, ¿no? Entonces, un hermano sincero que está mal enseñado, entonces sufre porque él mismo no puede vencer la concupiscencia de su alma, encamina su vida de manera incorrecta, pero porque es guiado de manera incorrecta. Amén. Ahora, si uno tiene la sana enseñanza y toma el mal camino es otra cosa, pero cuando un hermano sincero sufre a causa de la mala enseñanza, ahí, hermano, tenemos que pararnos y mirar por la senda antigua, como muchos dicen, pero no lo entienden. Amén. Tenemos que mirar lo que Dios quiere que nosotros enseñemos, ¿no? Para que los hermanos puedan ser vencedores en cuanto a la vida práctica, porque Jesucristo, cuando Él iba a aspirar, cuando Él iba a entregar su espíritu, Él dijo, consumado es. Ahí en la cruz, Él dijo, consumado es. Fue todo hecho para nosotros. Y así como al pueblo de Israel Él le dijo, todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, así también el Señor ahora hizo provisión abundante para nosotros. Ahora por la fe nosotros tenemos que apropiar lo que Él obró una realidad para nosotros en la cruz del Calvario. Pero para hacerlo tiene que estar la enseñanza. Si no, ¿cómo va a saber el hermano? ¿Cómo va a saber que fue justificado gratuitamente? ¿Cómo va a saber que fue salvo con salvación eterna cuando él creyó en su corazón y lo confesó con su boca? ¿Cómo va a saber el hermano si no se predica la palabra de verdad? ¿Vio? Predicamos el antiguo pacto. Aún como hablábamos con un hermano los otros días, los 4 evangelios, el evangelio según Mateo, el evangelio según Marcos, el evangelio según Lucas, el evangelio según Juan, es parte del antiguo pacto, porque el Señor Jesús caminó en esta tierra para los judíos. Toda la enseñanza que Él dio, lo dio para los judíos. Y nosotros podemos sacar enseñanza de ahí, pero no lo podemos aplicar a la iglesia como regla de vida, porque eso fue una enseñanza para el antiguo pacto. Claro, Él nació bajo la ley. Nació bajo la ley para satisfacer la ley y para los judíos. Él vino a reinar sobre los judíos. Él comienza su trato con nosotros una vez que Él está en la cruz del Calvario. Ahí Él muere por toda la humanidad, por todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y cuando Él resucita, ahí Él resucita para nosotros, amén. Y ahí comienza el trato de Dios con los gentiles. Pero antes, toda la enseñanza que Él dio en el antiguo pacto, en los 4 evangelios fue para el pueblo judío, amén. Sí. Entonces, este hermano que mi esposa hablaba, no es el único, hay muchísimos hermanos sufriendo, hermanos. Sufriendo, algunos se vuelven al mundo porque creen que no lo pueden alcanzar, porque es tan pesada la carga que ponen sobre ellos, los hacen siervos de Dios, los ponen frente a obras cuando ni siquiera los hermanos han aprendido por en cuanto a su vida práctica que tienen vida eterna, que son justificados de sus pecados. Amén, que la entrada a la presencia del Padre fue abierta por nuestro Señor Jesucristo, que no tienen que hacer ningún pacto, ningún sacrificio, lo único que tienen que hacer es aceptar lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y los ponen frente a congregaciones, le ponen cargos sobre ellos y después los hermanos sufren. ¿Saben dónde terminan la mayoría de sus hermanos? En el mundo. Porque es una carga muy pesada, como este hermano que hablaba mi esposo, ¿no? Amén, amén. Yo me pongo a pensar que hubo un tiempo, hace unos años, donde se descubrió que muchos médicos ejercían la medicina, pero no tenían el título. No tenían el título. Y entonces vi que se ejercía la medicina sin tener el título que lo respalde. ¿Y cuánta gente habrá muerto en la mano de ellos? ¿Cuánta gente habrán matado esa gente? ¿No? Se volvieron asesinos, por así decirlo.
¿Y cuántos hermanos hay, ¿no?, que no han sido, ¿no?, puestos por Dios? Pastores. Pastores que apartan pastores. Pues que apartan evangelistas, que apartan ancianos, ¿no?, que apartan apóstoles. Que apartan apóstoles, pastores que no fueron puestos por Dios, ¿no? Y ellos apartan. Y apartan sin entender la responsabilidad, la seriedad que requiere este asunto. Porque es serio ser médico. Es algo serio, depende de la vida de la persona, depende muchas veces de los médicos. Y los médicos tienen que tener el conocimiento, tienen que haber sido aprobados, tienen que haber recibido el título. Acá hay pastores sin haber recibido la llenura del Espíritu Santo con la evidencia del hablar en otras lenguas, sin haber recibido el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo resucitado. No, fíjese, ¿y qué son esas personas? Son asesinos. Tanto el médico sin título como el pastor sin llamamiento también es un asesino. ¿Por qué? Porque administra muerte a las almas. Las almas, en vez de recibir vida, reciben muerte. ¿No? Es algo serio, hermano. Esto no es algo que nosotros debemos de tomar livianamente. Y así está la iglesia. Por eso yo entiendo el sentir de mi esposa, porque yo lo he sentido muchas veces, pero bueno, los hermanos no quieren escuchar. No quieren escuchar los hermanos, quieren reinar nada más. Quieren aportar lo que ellos consideran que es la verdad, pero no conocen la palabra. No son instruidos, porque usted tiene que, para predicar la palabra de gracia, usted se tiene que sentar y escuchar y aprender. El apóstol Pablo dice que cuando Dios, el Señor, se le apareció al apóstol Pablo y él le dio el mensaje de la gracia. Él era fariseo de fariseos. Él era maestro de la ley, hermanos. Él conocía la ley de tapa a tapa. Exteriormente él era irreprensible, pero cuando él tuvo el encuentro con el Cristo resucitado, dice que él no subió enseguida a consultar con carne y sangre. Estuvo 13, 14 años a los pies del Señor para aprender correctamente lo que Dios le estaba, porque para él era algo totalmente nuevo. Fue algo terrible porque él estaba yendo a perseguir a la iglesia, pero de repente se le aparece el Señor en el camino y él quedó ciego. Fue una experiencia que él nunca había tenido, ¿vio? Hasta que el Señor le saca las escamas de los ojos. ¿Vio? El Señor se lo sacó y así tiene que pasar con nosotros también. Nosotros conocemos este mensaje de la gracia, se nos hace saber que somos salvos por gracia, que somos justificados delante del Padre, ¿no? Que ahora ya no vamos a ir al infierno porque tuvimos un nuevo nacimiento y es imposible que aquel que nació de nuevo vaya al infierno. Porque la vida de Dios se mete en su espíritu, y dice aquel que se une al Señor, un espíritu es con Él, y Él se une en nuestro espíritu. Entonces sabemos estas cosas y ¿qué hacemos? Nos maravillamos, creemos que tenemos toda la verdad, pero no es toda la verdad. Así le pasó al apóstol Pablo, pero él se quedó a los pies del Señor aprendiendo durante 14 años. 14 años. ¿Vio? Y nosotros conocemos hoy el mensaje de la gracia, nos maravillamos, nos gozamos por la salvación, nos gozamos por la justificación y ya salimos a enseñar como si fuéramos maestros de la palabra. Y todavía no hemos aprendido, como dicen algunos, el ABC del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del Cristo resucitado. Y esto, hermano, parece, no queremos apocar el ánimo de aquellos hermanos sinceros que hacen este trabajo, sino los llevamos a que se sienten a los pies del Señor. Oren al Señor, díganle al Señor: Señor, abre los ojos de mi entendimiento, quiero entender correctamente tu palabra, porque su recompensa también está sujeto a eso, a cómo usted enseña la palabra del Señor. Amén. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice. ¿Vio? ¿Y qué hacemos nosotros con la palabra del Señor? ¿Cómo predicamos el Evangelio de la gracia? ¿Vio, hermanos amados? No es algo pequeño. Creo que lo saqué completamente a mi esposo del tema. No, está bien. Hay a veces que el Señor es así. No, tal vez hay necesidad de que se escuche estas cosas. Sí. Hay necesidad. Está bien, amor, a mí no me molesta. Bueno, no, pero quería agregar eso, ¿no? Que este hermanito que sufriendo, ¿no? ¿Y cuántos hermanos hay? Hermano, usted escucha. ¿Cuántos hermanos sufriendo? Pero ¿sabe por qué sufren los hermanos? Hermanos, lo sincero, hablamos de lo sincero.
Los hermanos sinceros sufren a causa de la mala enseñanza, porque no pueden lograr en su vida práctica lo que se les enseña, pero el apóstol Pedro, cuando en el concilio de Jerusalén, él dijo: ¿por qué ponéis sobre los discípulos una carga tan pesada que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido cumplir? ¿Vio? Ni nosotros ni nuestros padres, ninguno. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí sobre la tierra, y ahí usted tiene, esa es la enseñanza que usted tiene que sacar del caminar de nuestro Señor en la tierra. Cuando vinieron a apedrear a la mujer que la encontraron en el mismo acto de adulterio, le dijeron: el que esté libre de vosotros, tire la primera piedra. Eran los maestros, hermano, eran los fariseos, no era el vecino de la esquina que la iba a apedrear. Tenían que estar los maestros de la ley para poder apedrear a la mujer. Y del más grande al más chico empezaron a caminar e irse. Ninguno. ¿Por qué? Porque se enfrentaron a aquel que conocía los corazones de ellos. ¿Vio? Y ellos eran maestros de la ley, pero no la podían cumplir. Interiormente, por algo el Señor le dice a los fariseos, a los maestros de la ley, porque a veces cuando se dice a los fariseos, se piensa que es al vecino de la esquina. No, eran los maestros que enseñaban la ley al pueblo de Israel. Y ellos, el Señor le dijo: vosotros sois sepulcros blanqueados. ¿Por qué les habló el Señor así? Porque Él quería que ellos se confrontaran con la realidad de que ellos tenían una naturaleza pecaminosa que no podía hacer el bien, que necesitaban al dador de la vida para tener un nuevo nacimiento. Cuando aquel le pregunta: ¿cómo puede hacer el hombre para nacer de nuevo? Y ahí el Señor le dice: siendo tú maestro de la ley, ¿no sabes esta palabra? ¿Vio? Y así pasa hoy, hermanos amados. ¿Vio? Hermanos que se ponen o los ponen al frente de programas de radio, al frente de organización, al frente de un grupo de hermanos, y el hermano todavía no sabe cómo se produce el nuevo nacimiento en el creyente. ¿Por qué los mandan al infierno? Porque no saben que ha tenido un nuevo nacimiento, que la vida de Dios está unida al espíritu de ese hombre o de esa mujer. Amén. Amén. Bueno, vamos a hacer un puntito y vamos a volver al tema. Amén. Bueno, espero que mi esposa sí. haya salido todo eso que tenía Amén. para decir. Porque estos son temas que hay que hablarlo, hermano. Yo no encuentro ningún escándalo en eso, al contrario, yo creo que eso se tiene que decir. Bueno, pero volviendo al tema de la recompensa, sobre las diferentes filas, estamos hablando sobre la iglesia de Esmirna, que significa sufrimiento, y de la iglesia de Filadelfia, ¿no? Creo que significa amor fraternal, creo que significa Filadelfia, amor fraternal. Y estamos mirando la recompensa de Esmirna, y vimos que ella va a recibir una corona por su fidelidad, ¿no? También así la iglesia de Filadelfia, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, fue fiel. Nosotros, hay una característica que tiene que tener el vencedor, que es fiel a la palabra, ¿no? Que él es fiel a la palabra, que no discute con la palabra, la recibe como la lee, la recibe. El Espíritu Santo es el que le trae la luz para entender, ¿no? Entonces, por esa fidelidad que el creyente de Filadelfia, que está vivo y que es vencedor, por esa fidelidad, él recibe la corona también. Y después dice, ahora, a la iglesia de Esmirna, por ejemplo, la tribulación era continua tribulación para ellos, ¿no? Porque ahí dice, ¿no?, que ellos iban a pasar por tribulación, ¿no? Y fue predicha la prisión. El martirio era posible, eso nos puede pasar. Y la muerte era inevitable, es decir, que iban a morir por causa de la persecución de aquellos tiempos. ¿Se acuerdan? Que como perseguían a los cristianos en la primera era de la iglesia y que los metían en el tormento
eran devorados por leones, eran atormentados los cristianos, huían por todos lados. Bueno, estos hermanos vencedores, ellos se van a levantar en la primera fila al sonar la primera trompeta, como dice el apóstol Pablo en el libro de Tesalonicenses. La palabra fila nosotros la sacamos nosotros, o mejor dicho, está ahí escrita en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 23. Y cada uno en su debido orden. Léemelo, por favor, amor. Cada uno en su debido orden. Hay un orden, ¿no? Y cuando uno quiere poner orden, dice, bueno, en fila. Cada uno en su fila. Cada uno en su orden. ¿No? Y eso era en mi tiempo, ahora no se usa eso. No. Bueno, vamos a leer ahí en 1 Corintios 15, 23 más. ¿Querés leer un poquito antes? En el 22, 15, 22 de 1 Corintios. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Vio? Todos serán vivificados. Está bien que nosotros escuchemos la palabra del Señor, ¿no? Leyendo lo cual podáis entender, dice, ¿no? Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, ¿no? Claro, ahí vio, ahí está la palabra fila, orden. Cada uno en su debido orden. La palabra griega es tazo, que significa fila, cada uno en su debida fila. Bueno, entonces esta iglesia, la de Esmirna, la muerte era una posibilidad y ellos experimentaron la muerte. La muerte no era una posibilidad, era algo inevitable. Pero, ¿cómo pudieron soportar ello? ¿Cómo pudieron cantar mientras que eran quemados en la hoguera? ¿Cómo pudieron cantar mientras estaban en el Coliseo romano donde se los comían los leones? ¿Cómo lo pudieron hacer ellos? ¿No? Por la corona que ellos, la esperanza de reinar con Cristo, la esperanza de recibir una corona de vida, una corona para poder estar con su amado Señor. Ellos amaban tanto al Señor, ¿no? Que lógicamente que vencieron todo, vencieron el miedo, vencieron el temor, vencieron el espanto, vencieron la duda, vencieron todo por medio de la promesa que Dios les había hecho a ellos. Ellos entendieron eso, ¿no? Que también iban a pasar por la muerte, porque ahí en el libro de Apocalipsis, Dios le dice a la iglesia de Esmirna que ellos iban a pasar por donde pasaron, ¿vio? No sé si usted lo puede ver, ahí en el capítulo 2, en el versículo... Espere que lo busco un poquito. Esmirna... 2.7. 2.7 en adelante, más, así, ahí está. Vamos a leer un poco más. En el 10 más, ¿no? 2 capítulos. Ellos sabían, no es que ellos no sabían, y se prepararon. Ellos se prepararon espiritualmente, se prepararon porque sabía que iba a venir. Iba a venir la persecución, el tormento y aún la muerte. ¿El 10? Sí, amar. Dice Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probado y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Fíjese. ¿Vio? Ahora, desde ese mensaje hasta que se hizo carne, hasta que se hizo realidad, ¿cuánto tiempo habrá pasado? No fue en el momento, fue un momento de preparación, porque Dios siempre nos advierte a nosotros. Así como hoy nos advierte que podemos nosotros perder la primera fila en el arrebatamiento, muchos no creen. Bueno, está bien, no creen. Bueno, pasarán entonces por la tribulación y la gran tribulación. Van a pasar por ahí, por lo menos por la tribulación. Van a pasar por ahí. Van a conocer al anticristo, van a ser perseguidos, no van a poder comer, no van a poder descansar en paz, van a tener que huir a otro lado resguardando su vida, le van a obligar a negar al Señor Jesucristo,
¿no? Y le van a poner un sello en la mano derecha y en la frente. Y bueno, hay tantas cosas, hermanos, que van a padecer los hermanos que se queden. Pero nosotros, la esposa, los vencedores, esto es por la fe, esto es por la fe, ¿no? Y por la realidad que nosotros vamos experimentando cada día. Entonces estos hermanos se prepararon, fueron advertidos y se prepararon ellos. Y lo que se le dijo, ¿pasó o no pasó? Pasó. Ellos sufrieron. Terrible lo que sufrieron los hermanos. Nosotros estamos, hermanos, pero en un momento de tanta gracia, ¿no? De tanta misericordia, ¿no? Que no le damos valor. No hablamos con nuestro corazón, con nuestra alma, y le decimos, como dijo David, alaba, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Nosotros no hablamos con nosotros mismos, ¿no? Nosotros nos llevamos a nuestros pensamientos, ¿no? A obedecer a Dios, ¿no? A la obediencia a Cristo, como dice la palabra del Señor. No, nosotros estamos ahí batallando contra Dios mismo, y entonces cuando venga lo que se nos está advirtiendo ahora, vamos a lamentar mucho, pero ya pasó. Ya estamos ahí en el problema y lo vamos a tener que enfrentar. Entonces fíjese, hermano, alabado sea el Señor. Ellos soportaron todo porque se habían preparado. Yo creo así, esto es una interpretación. Se habían preparado, porque la advertencia vino antes. Ahora, estamos hablando de la iglesia de Esmirna. Ahora, la segunda es negativa. El que presente que al presente de ser vencedores totales debido a que mueren diariamente, ¿no? ¿Por qué somos vencedores totales? Porque morimos todos los días, ¿no? Morimos todos los días al yo, a las concupiscencias de la carne. No, morimos a los razonamientos humanos, morimos a los sentimientos humanos, ¿no? Si bien tenemos sentimientos para con nuestras familias, para con nuestra esposa, pero esos sentimientos vienen de la gracia, vienen de Dios, porque Dios nos lleva a amar a nuestra familia, ¿no? A nuestros hijos, pero primeramente a Dios, ¿no? En cambio, en lo natural, el sentimiento nunca va a ser primeramente Dios, primeramente yo. Entonces la diferencia que hay entre los sentimientos de amor que hay en una persona natural y los sentimientos que hay de amor que hay en una persona espiritual, que primero está Dios. Primero está Dios, después está mi esposa, después están mis hijos y así. Entonces, morimos nosotros al yo. Todos los días morimos. Podemos reaccionar en la carne, pero no le damos lugar. Podemos contestar mal, pero nos callamos. Podemos insultar, pero nos retenemos, ¿no? Podemos hacer muchas cosas, pero decimos, no vivo yo, más Cristo vive en mí. Amén. ¿Entienden eso, hermano? Que eso es diario. La muerte se va gestando en nosotros, pero también se va gestando la vida. Amén. ¿No? Por un lado estamos muriendo, pero por el otro lado la vida se está manifestando y esa vida nos rejuvenece en nuestro pensamiento, en nuestro espíritu y en todo el lado. Entonces estamos expuestos a morir continuamente, porque la muerte es el juicio y la pena por el pecado, ¿no? Es así. Ahora, fíjese, la muerte segunda, ¿qué es la muerte segunda? Ahí en el capítulo 20, versículo 14, es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Y ahí nosotros ya tuvimos la primera muerte. ¿Cuál es? Hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo. ¿Y ahora vamos a morir? No, nosotros no vamos a morir. Vamos a dejar nuestro cuerpo acá en la tierra, porque fue tomado de la tierra. Al polvo eres y al polvo volverás. Pero nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro yo, ¿no? Eso va a ir con Dios. Se va a ir al cielo, con Dios. Amén. 20:14 de Apocalipsis. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Amén. Eso es el juicio eterno. Hebreos capítulo 6, versículo 21. Es el juicio eterno. La muerte segunda es el juicio eterno. Hebreos
6:21. Fíjese qué maravilloso. Nosotros hemos escapado por medio de la fe en Jesucristo, hemos escapado del juicio eterno. Hemos escapado por medio de Cristo. Dios proveyó para que nosotros escapáramos de la condenación, del juicio eterno, del diablo, del pecado. Él proveyó. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar en eso, decimos gracias, Señor. Y le alabamos y le glorificamos. Levantamos nuestra voz y decimos aleluya, gloria a Dios, por lo que Dios hizo por nosotros. Amén, amor. 6:2. 6:2, ¿qué dije yo? 21. Oh, No tiene señora 21. De la doctrina de bautismo, por tanto, en el 1, ¿no? Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Claro, el lago de fuego es el juicio eterno, pero también el lago de fuego es la eterna perdición. Es decir, la eterna perdición de la presencia de Dios. Nunca jamás vamos a tener la oportunidad nosotros de presentarnos delante de Dios cuando una persona recibe la eterna perdición. Nunca más puede presentarse delante. Y eso dice segunda de Tesalonicenses 1:9 más. Gloria al nombre del Señor. Entonces fíjese, hermano, ¿de qué nos libramos nosotros? ¿Sabe lo que es sufrir eternamente? ¿Sabe lo que es padecer eternamente para siempre? No tener un minuto, no tener un descanso en el sufrimiento. Mire, si acá pasamos por momentos de sufrimiento y queremos salir, y gracias a Dios salimos, pero en aquel día no vamos a salir. Aquellos que nieguen a Jesucristo, ¿no? Voy a leer del 6 para poder entenderlo. Sí, amor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del 6 en adelante. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Fíjate, qué terrible, ¿no? Qué terrible destino esas personas. Léelo de nuevo más. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cómo lo ves vos a eso, más? Dice, cuando vengan aquel día para ser glorificado en su santo y admirado en todos los que creyeron por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ellos. Amén. Es terrible lo que se va a experimentar en aquel tiempo. Es terrible. Por eso nosotros hemos sido liberados, ¿no?, del tormento, de cualquier tipo de condenación, ¿no? Nosotros, la iglesia, toda la iglesia ha sido liberada de la tribulación y la gran tribulación. Y sí hemos sido liberados. ¿Por qué pasamos por ahí? Muchos van a pasar por ahí. ¿Por qué van a pasar? Jesucristo hizo todo para que fuéramos liberados. Porque no hemos atendido a la amonestación. No hemos atendido a la amonestación. No hemos vivido en el Espíritu. No hemos andado en el Espíritu. Hemos satisfecho los deseos de la carne, las concupiscencias de la carne. Hemos mirado más al mundo, ¿no? Hemos mirado egoístamente, no hemos atendido a la palabra de Dios. Claro, y cuando se dice satisfacemos los deseos de la carne, muchos no se identifican porque piensan que satisfacer los deseos de la carne es ir al mundo y fornicar, emborracharse, que también, andar con mujeres, andar con hombres, pero no es solamente eso. Si usted lee ahí el libro de Gálatas, usted se va a dar cuenta cuáles son las obras de la carne, ¿no? Y son los hijos de Dios amonestados a no satisfacer los deseos de la carne. Y decía mi esposo,
que nosotros somos librados de todas esas cosas, ¿no? Por haber escuchado la palabra del Señor. Por eso tenemos que inclinar nuestro oído para no pasar por esos momentos terribles, excluidos de la presencia del Señor. Fíjese, siempre comento esto, ¿no? Que a veces los hermanos dicen cuando leemos que vamos a estar todos los días alabando el nombre del Señor cuando estemos en la eternidad, ¿no? Y algunos dicen, uy, qué aburrido que va a ser todo el día cantando, dicen, ¿no? Pero hoy tenemos este cuerpo humano todavía, este vaso de barro que todavía está sujeto a esta tierra, ¿no? Porque fue tomado del polvo, entonces tiene atracción hacia las cosas de esta tierra. Entonces este cuerpo quiere dormir, este cuerpo quiere comer, quiere descansar, quiere relajarse un rato mirando televisión o escuchando música en silencio o estar en silencio. Este cuerpo quiere ese tipo de cosas. Pero en aquel día vamos a tener un cuerpo distinto. Amén, un cuerpo que va a ser transformado, que lo único que va a querer va a ser estar en la presencia del Señor y alabarle por la eternidad todos los días. Y a veces nosotros recibimos un reflejo de eso cuando estamos en comunión con los hermanos o en comunión con el Señor en nuestra intimidad y no queremos salir de ahí, de ese momento de intimidad que tenemos con el Señor. Pero cuando estemos en su presencia, eso lo vamos a sentir. Amén. Excluidos de la presencia del Señor. Qué terrible, amén. Excluidos. Dice, bueno, no importa, si estoy en el cielo no importa, pero excluido de la presencia del Señor, en aquel entonces lo vamos a sentir, porque vamos a tener un cuerpo distinto al que tenemos. Este vaso de barro va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos, así como hoy hay un hombre sentado ahí en el trono de Dios, un hombre porque el Señor se fue con su cuerpo de carne, ¿no? Fue transformado él también y fue glorificado, ¿no? Y ahora está sentado allí. Y así nosotros también. Este cuerpo va a ser transformado. Amén. Y no va a ser este cuerpo que ya tenga atracción por la tierra. Todo lo que está en este cuerpo que lo atrae hacia esta tierra va a ser transformado, y todo lo que este cuerpo transformado contenga va a tener atracción hacia el Señor. Y estar excluido de su presencia, hoy nuestra mente humana no alcanza la magnitud de lo que eso va a ser, pero en aquel entonces sí lo vamos a sentir. Por eso dice que el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, pero vamos a ver la pérdida, hermanos amados. Amén. Amén. ¿A qué hora es más? No te olvides. La hora. Entonces ahí vemos nosotros. Son y 5, amorcito. Señor, damos gracias, sí, Señor, vamos por permitirnos y discúlpenos, hermanos, amén, por habernos pasado el horario. Perdón. Vamos a hacer una oración y nos vamos a despedir. Señor, te damos las gracias por habernos permitido hacer este programa. Gracias, Señor. Padre de Bendice, la gloria. Señor amado, abre los a todos los hermanos que han oído tu palabra. Sinceros, Señor, que ellos puedan alcanzar que te aman, Señor, la primera fila en el arrebatamiento. Amén, Padre, Señor amado. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, amado. Amén.